El dúo Ismael Grossman, Nicolás Gallero lanzaron recientemente este disco que se llama Construcción. Hay varias obras propias de Grossman en este caso y también de autores muy conocidos y no tanto. Y para hablar de este disco estamos con Nicolás Gallero, percusionista, docente y dedicado íntegramente también a la música, baterista por supuesto. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va, Juan? ¿Qué tal? Bueno, un placer que podamos compartir este rato y bueno, ya fue presentado el disco, ¿no? Ya Ya ahora fue se... presentado. Sí, el sábado pasado lo presentamos en un espacio, un lugar que se llama Espacio de K. Justamente es un espacio muy lindo. Generalmente se presentan obras de danza, pero era un espacio así íntimo donde hicimos unas proyecciones, que yo también, bueno, trabajo con el diseño gráfico y con el arte visual, la fotografía, así que armé ahí un escenario visual para acompañar la música. Creo que es interesante también para plantear eso, así que está bueno. La verdad que fue una linda presentación y musicalmente también estuvo muy, muy rico. Qué bueno que te has sacado las ganas entonces de trabajar desde varios aspectos, tanto lo escenográfico, gráfico y demás, y todo ese paisaje sonoro, digamos, llevándolo a algo que tal vez se puede, más allá de, bueno, tocar, ver, más allá de lo Claro, sensorial, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí, está bueno. Las imágenes, pienso yo que como la música también es bastante paisajista, se podría decir, la música del dúo. También la posibilidad de apreciar una textura, ¿viste? O una idea, algo visual, también puede ayudar a meterse en ese viaje, y es otra invitación más, y lo cual se hace doblemente disfrutable, según lo que además vuelve de afuera también. Nicolás, contame, ¿hace cuánto que venían trabajando ya este disco? Es decir, ¿cuándo lo empezaron a pensar? Y de paso ahí preguntarte, ¿hace cuánto que se conocen con Ismael y que concretamente sale esta idea de decir, che, ¿no te parece que es hora que hagamos un disco? Mira, nosotros nos conocimos en el 2017 a través de amigos músicos en común. Hubo mucha onda humana en principio. A los dos nos gustaba lo que tocaba el otro. Ismael toca en un quinteto que es el quinteto de Diego Esquisi, y yo en ese momento tocaba cuarteto que se llama Tata Dios, y los dos nos fuimos a ver un par de veces, nos escuchábamos, nos conocimos, y a partir de ahí nos empezamos a juntar. 2017, trabajando músicas de Ismael, que tiene grabadas en un disco de guitarra sola que se llama Cosas, que está muy bueno de hecho. Y a partir de ahí empezamos a laburar el repertorio, ensayo tras ensayo, mucho ensayo hablado también, mucha palabra, mate y música. Y bueno, vino la pandemia, creo que ahí seguimos cultivando la idea y sobre todo la de grabar el disco, y por suerte a fines del año pasado, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y del INAMU, pudimos llevar esta empresa adelante. Me decís esto de que se empezaron a ir a ver y demás, y bueno, yo me imagino, acá voy a hacer como, este tipo escena, una escena tipo dramática, porque estoy imaginando lo que está pasando, digo, que vos lo ves a él tocando la guitarra y yo imagino que tal vez vos mentalmente ya estabas viendo cómo lo podías acompañar con la percusión. No sé con qué, pero capaz que decías acá puedo meter algo con el cajón, no sé si ya que estás con la Este, percusión o con batería o sí, lo sí, que sí. sea. Yo, de hecho, al principio, la primer cosa que pasó fue que Ismael me pasó algunas músicas y yo me puse a inventar, o sea, a crear algo arriba. De hecho, se fue dando así. Al principio, antes, tipo 2 semanas antes de juntarnos, nos pusimos de acuerdo en un par de temas y yo me senté a tratar de construir algo que no estaba, y sí, se fue dando así. ¿Qué crees vos que tiene que tener esto de ese acompañamiento musical? Vos me nombraste como varios tips, ¿no? Que están ahí presentes de esto de mucha palabra, mucho mate, por supuesto, mucha música de compartir. ¿Qué es lo que tiene que haber? No sé si hay algo especial que los pueda unir como músicos, así como en general, ¿no? Me refiero a esto. Ustedes son músicos profesionales. Entonces, ustedes saben ya piensan como musicalmente hablando, piensan como músicos, si hay partituras o no, lo que sea, si cómo van a improvisar, hacia dónde van las armonías, las rítmicas y todas esas cuestiones, pero ¿cuál es el plus que tiene que haber para que todo eso funcione y se integre? Son muchas cosas. Pienso que el humor, el sentido del humor,
por ejemplo, es una parte importantísima. Por lo menos en este dúo, creo que en esas charlas se sucedía mucho el absurdo como tópico. Creo que eso también se ve un poco reflejado en la música, las pequeñas búsquedas, los chistes internos musicales, rítmicos, melódicos. Pienso que eso es parte muy importante de construir un lenguaje, justamente, ¿no? Todo ese entramado de sentimientos, emociones, pensamientos, de todo. Emociones, creo que son emociones las que llevan adelante a la espiritualidad de la música. Pero no sé si hay un condimento. Yo te estoy hablando de este, por ejemplo, que además de que somos personas bastante parecidas a nivel humano, filosófica, ideológicamente, hay una cosa también ahí del humor compartido que se transmite también, se traduce en lo musical. Quiero ir al disco como tal. Y quiero que me cuentes cómo fue en esas charlas, en esas reuniones, en eso de cada vez coincidir más, cómo se lleva, cómo lo llevaron ahora a la música y cómo eligen, digamos, los temas que van a tocar, a los autores, después el orden, seguramente, cuál fue el criterio ese que los fue como uniendo. En principio hay varias músicas que quedaron afuera, como suele pasar, pero es un repertorio que lo venimos trabajando desde el principio. No todo, desde luego, pero las músicas generalmente eran ideas que traía Ismael al ensayo y las trabajábamos, justamente las estirábamos, las arañábamos, no sé, las jugábamos con las ideas y así empezaban a aparecer, quedar en el repertorio cuando íbamos a tocar en vivo, probar cosas nuevas, sobre todo los temas de Ismael. Después las versiones son músicas que, bueno, que nos gustaron siempre y que también fueron apareciendo como ideas. Extender el repertorio no fue algo pensado como decir, bueno, vamos a tocar un tema de Hilda Herrera, vamos a tocar otro tema de Dave Dack, no, apareció así en el repertorio y lo fuimos trabajando. Y el orden, la verdad que no... se fue dando un poco así. Generalmente es un orden similar al que tocamos en vivo, las músicas, y cuando lo fuimos escuchando al disco, mientras lo mezclábamos, que lo debemos haber escuchado 700 veces aproximadamente, fue apareciendo este orden. Quizás tiene una lógica, quizás no. Creo que en definitiva uno, el que escucha, es el que termina dándole un sentido, si termina siendo agradable eso, ¿no? Quiero ir un poco ahora a tu trayectoria, que al menos desde 2013 has grabado con diferentes grupos y personas, y me gustaría que me cuentes si de todas esas grabaciones, de todos esos compartires que has tenido, hay algo que, por ejemplo, en este disco ha quedado, está plasmado, está integrado, no sé si de forma necesariamente consciente. Quiero decir, capaz que ahora con esta pregunta en el disparador te trae algo, pero sos así como de quedarte con los pequeños aprendizajes, o son proyectos tan distintos que no. Y siempre, la verdad que siempre uno está, creo que como toda labor artística, uno está en constante aprendizaje, creo que no se termina nunca, ese aprendizaje, esa búsqueda es eterna, infinita, pero sí, claro, en principio, por ejemplo, el set que toco en este dúo, lo creé para este dúo, o sea, lo fui armando para el sonido de este dúo, no lo usé hasta hace poco, que lo repetí en algún proyecto que me tocó acompañar, pero este set que toco con el dúo lo creé para el dúo, pero sin embargo, sí, hay muchas cosas que uno va aprendiendo. Trabajamos con este cuarteto Tata Dios durante muchos años, en una búsqueda también muy precisa del timbre, de las texturas, de lo melódico rítmico, que me llevó a mí a poner mayor enfoque en lo que sería como una percusión más orquestal, se podría decir, no tanto netamente rítmica, sino más bien orquestal, como si estuviese escrita, sin estarlo, pero creo que eso se ve en lo que a posterior continuó siendo mi búsqueda musical, pero sí, uno está atravesado por todos esos bagajes, así como también de tocar chacarera con bombo solo y acompañando una guitarra, y somos un poco el bagaje que tenemos, pero sí, los aprendizajes están siempre. ¿Hay algún tema que secretamente quieras más de este disco, o son todos iguales? No, la verdad que no, creo que me gustan todos los temas. Me parece que 101, por ejemplo, que es el penúltimo tema, es como el más nuevo, el último que hicimos antes de tocar cosas nuevas que
vendrán en un próximo disco, pero fue como el último tema y creo que ahí hay una búsqueda también distinta a partir de la improvisación, de lo sonoro y de lo rítmico, como en todo el disco, pero en ese tema pasan cosas más distintas. Es un otro universo y está buenísimo también que aparezca en el disco, por eso el título también, ¿no? Porque es una construcción de escenarios musicales, melódicos, rítmicos. ¿Me podrías contar una parte del proceso? Así, esto es pura curiosidad. Si, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Si sos muy de consumir constantemente la música que más o menos estás tratando de buscar, o preferís como estar en tu propio silencio para ver qué sale de esa nada misma. ¿A la hora de tocar, decís? ¿O a qué te referís? A la hora de la creación, más que nada. Creo que sí, es un poco lo mismo, ¿no? Creo que uno cuando se sienta a crear desde cero, con la hoja en blanco, inevitablemente está atravesado por las experiencias. Mientras voy buscando músicas para escuchar o me van apareciendo, llegando, son cosas que uno le van quedando ahí en la memoria auricular y que después se ven reflejadas en lo que uno va tocando, pero sí, pienso que todo lo que uno absorbe, inclusive los sonidos de la calle. No sé, por ejemplo, acá en mi casa, acá en el barrio de La Boca, hay un tren que pasa muy cerquita y cuando estoy tocando, ensayando, es hermoso cuando eso pasa y cuando aparecen y se atraviesan los sonidos de la realidad que son parte de la música vital. Pero sí, creo que un poco de todo acontece cuando uno va a tocar. Todo lo que uno ha experimentado, inclusive el estado emocional en el que uno está también en ese momento, son todas las cosas que uno va juntando. Ahora sí, volviendo a lo que nos compartiste al principio, tema de lo que es la gráfica y que estuviste ahí trabajándolo y demás, me gustaría saber si, por ejemplo, la mente del músico está presente en la gráfica. Quiero decir, por ejemplo, se me ocurre de esta manera así, muy sencilla, como asociar un color a un tono o a una melodía o a un paisaje y más o menos moverte desde ahí, o cómo lo trabajás a eso. ¿Cuál es tu concepto de trabajo ahí? ¿A partir de lo visual, decís, o de lo musical? En ambas cosas, digamos, pero sobre todo en este caso, cómo queda plasmado en lo visual. Bueno, en ese sentido pienso que, como recién te decía, todo lo que acontece alrededor, si estamos atentos a los ruidos y las cosas, hay música, ¿viste? Bueno, en lo visual pasa lo mismo, estamos rodeados de universos hermosos, microuniversos hermosos, y trato siempre como de extraer por ahí nimiedades, esa es la palabra, como nimiedades paisajistas que no terminen de definirse como una imagen figurativa, sino más bien como una textura o como un principio de idea para que la otra persona trate o construya su propio relato a partir de esa imagen o video o idea visual. Estimado Nicolás Gallero, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido. Espero que esta construcción siga ahí dando vueltas. Ojalá les toque venir a la ciudad de Córdoba y bueno, también por supuesto esperar las siguientes producciones de esos temas que quedaron afuera, que seguramente yo me imagino que algo ya estarán viendo, ya los estarán Ya haciendo estamos dialogar. trabajando cosas, pero sí, total. Estamos en esa búsqueda, por suerte. Qué bueno. Bueno, yo te agradezco a vos por este espacio. Bueno, un saludo muy grande a la gente de ahí de Córdoba, que me tocó estar un año, hace unos años, por ahí. Y bueno, dejarle a todos la posibilidad de escuchar el disco. Por ahora está en Bandcamp subido y en breve o sea, se va a estar compartiendo en todas las plataformas de streaming, que son, bueno, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube. Pero por ahora el disco está solamente en Bandcamp. Eso es un detalle importante. Ahí entonces ya eventualmente vamos a compartir el link, que por cierto está muy bueno. Yo te digo que me quedo, sin despreciar a los otros temas, por supuesto. Me gustó la versión de Gotas, de Sexto Sentido y Cinema G. Esos son Mirá los vos, qué que lindo. me fueron provocando cosas. Viste que la música es mucho de las sensaciones, Sí, lo que te va sí, total, moviendo. Así que total. de esos tres, o capaz que no que no, que está ajeno a esos tres, ¿con cuál te gustaría, una vez que concluya la nota, el tema, vamos a compartir uno de esos temas? ¿Cuál te gustaría que suene? Y compartamos Sexto Sentido, que es en principio un candombe encubierto.
Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Un abrazo.